Ahora voy a presentar al invitado de honor de esta tarde, el doctor Luis Ricardo Sangón, doctor en comunicación, profesor titular de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde integra el grupo de trabajo sobre Internet, tecnología y cultura y dirige la revista Textos y Contextos de Cultura. Es miembro de la red de investigaciones sobre protección de tecnologías digitales y del grupo de apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidad. Bienvenido, Luis. No podemos verte en este momento y podemos tener un poco el audio. Ahí está. Acá está. Yo me veo al menos. Ahí está, sí, ahí, ahora sí, ahí volvió la imagen. Te escuchamos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a los equipos de LSIC y de IPOLIS, y especialmente a Silvia por esta invitación. Juntarse, aunque sea virtualmente, para poder compartir ideas, reflexiones. Hasta ahora la verdad es que la cosa viene muy enriquecedora. Tal vez, si bien creo que con lo que dijeron Susana, Silvia y Patricio va a haber una serie de puntos de contacto, me parece que yo voy a tratar de ubicarme en un registro un poco más, más micro, ¿no? Más personal. Así que voy a empezar leyendo algunos testimonios de una investigación. Son mujeres entrevistadas acerca de el uso de tecnologías en sus casas. Gloria. Los chicos descargan música y juegan un montón de videojuegos y eso hace que la computadora funcione más lenta. Entonces, si yo estoy trabajando con la computadora y me levanto por un momento para buscar una taza de café, por ejemplo, cuando vuelvo ya hay alguno con su música estridente. Y entonces discutimos. Sobre su marido dice Gloria, yo nunca puedo usar la computadora, él está siempre bajando música o jugando. Otra mujer, Raquel, que está estudiando una carrera online, dice, te sentís culpable porque no podés atender todo. Yo le explico a los chicos que estoy estudiando y que después los compensaré en las vacaciones, pero todavía cargas con mucha culpa. Después de un tiempo aprenden. Y cuando estás estudiando te dejan en paz, pero creo que los maridos nunca llegan a entenderlo. No sé si se me está viendo bien o no, porque acá dicen por el chat tiene mala conexión y web saca el video automáticamente. ¿Se me escucha aunque sea? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Bien, ok. La imagen no importa tanto después de todo. Otra mujer, Mari, dice, para mí usar la computadora es muy estresante. Cuando me siento en la computadora para estudiar en casa, el lamento es, de nuevo estás en la computadora. Bueno, la investigadora que recogió estos testimonios concluye, los límites entre el hogar y el trabajo están cada vez más difuminados y por eso es necesario comprender cómo las tecnologías de comunicación se vinculan o no con los patrones de trabajo preexistentes. A ver, yo creo que una forma de pensar la pandemia y las respuestas sociales a las que hemos estado obligados a desarrollar, a articular para enfrentarla, es partir de las innovaciones, las rupturas, la novedad, todo lo que se ha modificado en este año que ninguno de nosotros imaginaba. De hecho, sería posible pensarla como la inauguración de esa era de las pandemias de las que hablaba Patricio hace un rato y de la cual creo que voy a asumir la voz de todo el colectivo diciendo que todos deseamos que esté muy equivocado, por lo menos en ese punto. Bien, ahora, como siempre sucede, también es posible observar la pandemia en lo que tiene de continuidad, de intensificación, de aceleración de tendencias preexistentes, como ya lo han señalado todos los que me precedieron en este panel. Basta con pensar la literatura de anticipación o las distopías en la ficción audiovisual. Distopía hace 2 o 3 décadas era un término casi técnico de la crítica literaria y hoy uno puede imaginar encontrarse en la pantalla, en las sugerencias de Netflix, una categoría que sea algo así como
distopías con mujeres que se roban la pantalla. Y eso no nos sorprendería del todo. Los testimonios que recién leí y que en los cuales, bueno, alguno con un poco de astucia podía darse cuenta que no eran recientes, corresponden a una investigación de Helen Richardson que se publicó en 2008, es decir, hace 12 o 13 años. Y ahí hay, sin embargo, muchas cosas que vivimos en estos meses cotidianamente, que vivieron muchas personas en la situación forzada de convivir muchas horas en el hogar. A ver, creo que uno de los aspectos que la pandemia vino a patentizar como por un proceso preexistente es justamente esa forma en la que la modernidad tradicionalmente había diferenciado las esferas públicas y privadas. Todos recordamos las cosas que dijo el joven Habermas respecto a que un aporte de la burguesía, especialmente de la burguesía inglesa, había sido la creación de la esfera pública burguesa y de la recuperación de un espacio de argumentación y de discusión que había estado clausurado por lo menos desde 3 siglos antes de la era común. Bueno, a ver, en esa lectura una característica diferencial de esa innovación, en comparación a la esfera pública griega original, era que, para decirlo en forma sumamente esquemática, mientras que para la esfera pública griega todo lo que tenía que ver con la política era parte de la esfera pública, del espacio público, y lo que tenía que ver con la economía era parte de lo privado, en el caso de la propuesta y de la construcción que hizo la burguesía, la cosa era un poco diferente. Y lo importante para la burguesía como espacio de argumentación, como espacio público, era justamente la economía, la producción, el trabajo. El viejo lema que nos resonará, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, planteaba justamente cuáles eran esas dos esferas que se encontraban claramente delimitadas para un ciudadano típico de una ciudad del siglo XX. Bueno, esta diferenciación nítida ya había entrado en crisis, y esa crisis había sido cartografiada de manera diferente, analizando distintas aristas, distintas perspectivas. Por mi propio recorrido, por las cosas que yo he venido investigando, a mí me interesa rescatar los enfoques o los aportes que hizo el enfoque de domesticación de tecnologías, del cual Helen Richardson, que era la investigadora que me refería al comienzo, o es donde se ubica en ese enfoque. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente en estas investigaciones, la preocupación por las transiciones entre el espacio público y el espacio privado, por las transformaciones que sucedían cuando los objetos pasaban de un espacio a otro, cuando salían del espacio público donde tenían, por ejemplo, un valor de mercado y se introducían en el espacio privado, donde lo que tenían o lo que adquirían era otro tipo de valoración afectiva, emocional, cultural, fue una parte importante de ese análisis. En el recorrido de esas investigaciones, lo que se encontró es que no todas las casas eran iguales, no todos los objetos eran iguales, que había un interés especial en los objetos que eran no solamente tecnologías, sino específicamente tecnologías de comunicación, porque si por un lado eran objetos, por otro lado eran una ventana que desanclaba a los integrantes más fijos de la familia, las mujeres y los niños. Pero en esas investigaciones que arrancan hace casi 30 años, en los primeros años 90, una cosa que empieza a aparecer rápidamente como un objeto de interés teórico particular es el caso del teletrabajo, al que ya se refirió Silvia. ¿Por qué? Bueno, porque en estos casos era donde más se confundía el espacio público y el espacio privado, donde había cosas que eran particularmente o que eran habituales del espacio público que quedaban como encapsuladas adentro de los hogares, del reino de lo privado,
y donde era necesario establecer algún tipo de límite para impedir que sea incluso lo público o lo privado. Bueno, los límites tradicionales que se encontraron en estas investigaciones eran, por ejemplo, límites espaciales. Es decir, este pedazo de la casa es el pedazo donde se trabaja y esta otra zona de la casa no. O límites horarios. Es decir, en tal franja horaria, en este lugar es el lugar donde se trabaja, franja horaria no. O límites incluso por la exclusividad en el uso de dispositivos. Este aparato, esta computadora, se utiliza para trabajar y en cambio esta otra cosa, una consola, se utiliza para jugar, para el ocio. Bueno, todas estas cosas me parece que tendríamos una lista larga de ejemplos y de anécdotas para relatar. Todo esto ya estaba y ya se estaba desarrollando y estaba creciendo y ya tenía una dimensión relativamente importante. El año pasado la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe sobre teletrabajo. La OIT, por supuesto, está particularmente interesada en estas cuestiones. En sus conclusiones dicen: las desventajas del teletrabajo son la tendencia a trabajar más horas, la superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal, interferencia trabajo-casa, y como consecuencia la intensificación del trabajo. Mencionan como impulsores del teletrabajo la necesidad de conciliación entre la vida laboral y personal, los avances de las TIC y la implementación de sistemas de tiempo de trabajo flexibles, es decir, la evolución desde un trabajo basado en el cumplimiento horario a un trabajo basado en resultados. Bueno, sucede que también una derivación de los procesos de convergencia digital, tal vez esto que la OIT menciona como los avances de las TIC, pasa por el hecho de que los mismos dispositivos y herramientas que utilizamos para el ocio y para la diversión son los dispositivos y herramientas que utilizamos para el trabajo y la producción. Y esto también posibilita el avance del trabajo sobre el hogar, o facilita ese avance del trabajo sobre el hogar, y también incluso la transferencia de costos hacia el trabajador. Hace un par de años yo realizaba un conjunto de entrevistas con usuarios adultos de teléfonos celulares. Yo vivo y trabajo en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es una ciudad en donde la actividad más importante, casi excluyente, es la extracción de hidrocarburos. Eso se realiza en zonas que están alejadas de la ciudad, 20, 50, 100 kilómetros. El campo. Acá cuando alguien dice que estuvo en el campo una semana, nadie se imagina que estuvo entre vacas y trigo, sino que estuvo en una explotación petrolera. Bueno, yo conversaba con un trabajador petrolero que era supervisor, es decir, tenía otras personas a su cargo, pero bueno, las biografías de uso de los celulares, él me contaba cuándo había empezado a usar celular y para él eso devenía de una obligación del trabajo. Por cosas que no vienen al caso, las empresas habían dejado de dar, mejor dicho, redes de radiofrecuencia que utilizaban para comunicarse porque presuponían que los trabajadores tenían celular y que por lo tanto tenían una forma de comunicarse. Entonces me decía este entrevistado, me dice: los jefes nuestros dicen, ¿no tenés teléfono, negro? No, loco, le digo yo, no tengo teléfono. Y me dicen, es que los técnicos de las radios no están habilitados para entrar a los yacimientos. Tienes que conseguirte un teléfono celular. Vas a tener que conseguirte un celular. Es un enunciado que se caracteriza por una fuerte polisemia, ¿no? Por una
gama de posibles fuerzas revolucionarias, que van desde el consejo a la amenaza, pasando por el pronóstico. De hecho, él se compró un celular. Sigue diciendo el informe de la OIT. Se puede decir que las acciones y tareas laborales involucran cada vez más comunicación y transferencia de conocimiento y productos informativos, símbolos y servicios mediante grandes distancias. A ver, el informe tiene algo bastante interesante. Señala que para ese momento, 2019, antes de la pandemia, en los países europeos el teletrabajo regular estaba entre el 2% en Italia y el 18% en Dinamarca. Y cuando se le sumaba el teletrabajo ocasional, eso llegaba al 7% en Italia y al 36% en Dinamarca. Este informe hace una diferencia entre el teletrabajo en el hogar y el trabajo móvil, como dos categorías distintas. Y fíjense, dicen, mientras algo menos del 25% de los trabajadores que se desempeñan siempre en dependencias del empleador manifestó sentir estrés en el trabajo, siempre o la mayor parte del tiempo, este valor trepó al 30% para los teletrabajadores desde la casa y al 40% para los móviles. Los que trabajan en el lugar del empleador, un 25% está estresado por el trabajo, un 30% de los que trabajan desde la casa, un 40% de los que trabajan desde la calle. Cuando le preguntan a los trabajadores por los problemas de sueño que tienen, en los dos casos, tanto los que trabajan desde la casa como los que trabajan desde la calle, un 10% más dicen que tienen problemas de sueño. A ver, si uno quisiera hacer un pronóstico post pandemia, si uno llega a hacerlo, podemos decir que hay muchos indicadores que sugieren que el futuro próximo va a ser de una creciente lucha por la colonización del tiempo de la vida por parte del trabajo. Por varias razones. Por lo que permiten las tecnologías, también por la competencia acelerada que permiten, es decir, en muchas ocupaciones la competencia se globaliza y por lo tanto eso genera formas nuevas de precarización y formas nuevas de pauperización, y también por la competencia que ya se va dando y se va a ir incrementando entre trabajadores humanos y sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer paulatinamente complejas. Bien, toda esta problemática ya había sido discutida de una forma bastante rica, bastante interesante por la corriente del post-autonomismo italiano a comienzos de este siglo. Y a mí me interesa ahí rescatar un par de ideas. Una es una idea interesante de Paolo Virno, que señalaba que la característica del capitalismo postfordista es que ya no se apropia solamente de la fuerza de trabajo del trabajador, sino que se apropia de la fuerza creativa, de lo que él llamaba las competencias lingüísticas, de los aspectos, habilidades, las competencias que las personas adquieren por fuera de los sistemas formales, que son cada vez más valiosas para las posibilidades de empleo de las personas y por consiguiente para la empresa. Entonces, estamos en una situación en la cual no solamente hay nuevas formas de precarización, sino también hay una explotación más integral de las fuerzas de trabajo de las personas. Algo de eso aparece con esta idea que también se discutió mucho del cognitariado. Así como los proletarios vendían su fuerza de trabajo, pero no recibían una paga que fuera equivalente a toda esa fuerza, esa diferencia era la plusvalía, y se transformaba en la ganancia del capital. Ahora lo que hay es una apropiación de
las fuerzas cognitivas, de la creatividad, de la inteligencia, de las habilidades lingüísticas y comunicativas. También eso implica formas específicas de alienación. En el último libro de Mauricio Lazarato, con un título bastante polémico, él comenta una investigadora francesa que analizó y entrevistó a desarrolladores de software. Uno de esos desarrolladores de software dice: yo trabajaba en el desarrollo de un software de producción para una marca de jamón, pero no sé nada sobre jamón. Nunca en mi vida vi una línea de producción de jamón. Si esto no implica un tipo de alienación, esa separación entre el resultado del propio trabajo y las operaciones que hacen al desarrollo de la tarea, bueno, no sé en qué estaríamos. Bueno, no quiero abundar sobre esto, pero bueno, me parece que justamente esas son como los escenarios en los cuales se va a dar, no la pospandemia en términos de lo inmediato, sino de, es imaginable que lo que ya eran tendencias muy marcadas antes de la pandemia, bueno, no va a retrotraerse a ese momento prepandemia, sino que en todo caso se estabilizará o llegará a niveles un poco menores. Es decir, lo que quiero decir, esto es un poco confuso. Pensemos, por ejemplo, en nuestra actividad como docentes universitarios. Volveremos a las aulas en algún momento, pero es posible, casi seguro, que ya quedarán como determinadas formas de educación mixtas en las cuales incorporaremos más instancias de teletrabajo de las que eran comunes antes de la pandemia. Y eso en muchas actividades empezará a pasar, con todos los problemas que por ahora son problemas momentáneos, problemas de la emergencia, problemas de esta situación que es contingente, pero que luego tenderán, en la medida en que sean funcionales a las empresas, a los empleadores, a los sistemas, tenderán a estabilizarse y a convertirse en la norma. Y eso es parte de las luchas, las peleas, los conflictos que seguramente serán posteriores a la pandemia. Bien, hasta acá nomás, muchas gracias.